A ver, si nos ponemos a pensar qué es realmente la política, uno escucha la palabra y al tiro se imagina, qué sé yo, elecciones, debates, campañas. Pero, ¿y si eso fuera solo la superficie? Hoy queremos hacer justo eso. Vamos a sumergirnos en el origen de la idea, para entender cómo pasó de ser un concepto que lo era todo en la antigua Grecia, bueno, a las reglas del juego que conocemos hoy. Y para eso tenemos un material de análisis fascinante. Totalmente. Y ese viaje, como casi todo en Occidente, arranca en Grecia, con una palabrita: polis, la ciudad-estado. Para un griego, los asuntos de la polis no eran cosa de un grupo de gente, eran los asuntos de todos. Y esto es clave entenderlo desde el principio, ¿eh? Para ellos no existía esa línea que hoy dibujamos entre lo político y lo social. La vida era una sola cosa. De acuerdo, empecemos por ahí. Porque esa idea la resume una frase que hemos oído 1000 veces, pero que quizás no hemos entendido del todo. Aristóteles dijo que el hombre es un zoon politikon, un animal político. Pero, a ver, eso suena un poco calculador, ¿no? Como que por naturaleza buscamos el poder. Claro, es que esa es la interpretación moderna, pero se aleja muchísimo de lo que Aristóteles quería decir. De hecho, una traducción más fiel hoy sería animal social o incluso animal cívico. Para un griego de esa época, político y social eran prácticamente sinónimos. Ser un zoon politikon significaba que el ser humano solo se realiza, solo alcanza su plenitud, viviendo en comunidad, en la polis. Fuera de ella, eras o una bestia o un dios, pero no un humano completo. O sea que la idea de una persona que hoy dice, mira, a mí la política no me interesa, yo estoy en mis cosas. Uf, les habría parecido una locura. Absurdo. Más que absurdo, una tragedia. De hecho, tenían una palabra para esa persona: el idión. El idión era el individuo que solo se preocupaba por lo suyo, por lo privado. Y ojo, no lo veían como un ejemplo de libertad, como quizás lo vemos hoy. Para nada. Lo veían como un ser defectuoso, incompleto. Alguien que, digamos, le estaba fallando a su propia naturaleza. Qué choque tan grande con nuestra visión actual. Pero claro, ese ideal de la polis, donde todo estaba integrado, no duró para siempre. Pasaron los imperios, la Edad Media, la idea fue cambiando. Y de repente, siglos después, aparece una figura en Florencia que le prende fuego a todo. ¿Maquiavelo? Exacto. Es un antes y un después. Si los griegos nos dieron el ideal de cómo debería ser la política, Maquiavelo llega y nos dice con una crudeza brutal cómo es en realidad. Su gran descubrimiento, por llamarlo de alguna forma, es la autonomía de la política. Él plantea que la política es un juego con sus propias reglas, totalmente independiente de la moral y de la religión. Es un quiebre monumental. A ver, para un momento. ¿Independiente cómo? Porque eso suena a que Maquiavelo básicamente les dio a los gobernantes una excusa para ser malas personas siempre que fueran líderes efectivos. ¿Va por ahí la idea? En una época donde se suponía que todo venía de Dios, eso debió ser una bomba. Fue una bomba, sin duda. Y aunque se simplifica así, la idea es más profunda. No es un permiso para hacer cualquier cosa. Es un cambio radical de prioridades. Maquiavelo dice: el fin supremo de la política es la supervivencia del Estado. Punto. Eso es la virtud. Si para salvar al Estado un gobernante tiene que mentir o ser cruel, eso no es un fallo moral, es una necesidad política. Es la lógica fría que puso sobre la mesa. Entiendo. Visto así, no es que la moral lo importe, es que se vuelve una herramienta más. Precisamente. La moral, la religión, las promesas son instrumentos que la política puede y debe usar para lograr sus fines. La decisión no se basa en si algo es bueno o malo en abstracto, sino en si es útil o inútil para mantener el poder. Con esa separación, Maquiavelo funda en esencia la ciencia política moderna. La política se basta a sí misma. Entendido. La política juega en su propia cancha. Pero esto me genera una duda. Si la política es esta, digamos, ciencia autónoma, ¿significa que no todo es político? Porque es una frase que oímos por todos lados. Todo es política. Los materiales que analizamos hacen una distinción que me pareció clave. ¿Y lo es? Es fundamental para no perderse. Las fuentes diferencian entre la política, con artículo, y
lo político, sin artículo. Suenan casi igual, pero son conceptos muy distintos. Pensemos en lo político como si fuera una fuerza de la naturaleza, como la gravedad. Siempre está ahí. Es esa condición de la sociedad que nos obliga a organizarnos, que crea tensiones, que nos agrupa. Es una potencia, una esencia. Ok, lo político es la fuerza invisible, la gravedad. Me gusta la analogía. Entonces, ¿qué es la política? La política es todo lo que hacemos para lidiar con esa gravedad. Es la acción concreta. Son los gobiernos, las elecciones, las leyes que escribimos, las protestas. La política es la manifestación visible de esa fuerza invisible que es lo político. Por eso, como dice un autor, Julian Freund, no todo en la vida es política. Ir al supermercado no es un acto de la política, pero que podamos hacerlo en un entorno seguro depende de que lo político esté bien gestionado. Esa metáfora de la gravedad ayuda un montón. O sea, un debate presidencial es claramente la política. Pero, a ver, una discusión familiar por una herencia. Ahí no hay gobierno, no hay leyes, pero hay lucha de poder, alianzas, un intento de imponer un orden. Eso entraría en lo político. Es un ejemplo perfecto. Esa disputa no es la política, porque no busca organizar a toda la sociedad, pero definitivamente está llena de la esencia de lo político. Están las dinámicas de poder, la creación de unos otros contra un ellos. Todo eso está ahí, aunque sea en la mesa del comedor. Bien. Entonces, si lo político es esa fuerza que está en todo, ¿cómo la identificamos? El pensador Carl Schmitt, según las fuentes, decía que así como la moral tiene su bueno o malo y la estética su bello o feo, lo político también tiene sus propias categorías. Correcto. Y él propone 3 pares de categorías que nos dicen cuando estamos en territorio político. La primera y la más básica es la relación mando-obediencia. Es el cimiento. Simplemente, la acción de un grupo determina el comportamiento de otro. De aquí nace el instrumento político por excelencia, la fuerza, cuyo uso legítimo el Estado intenta monopolizar. La estructura vertical, un jefe y sus empleados, por ejemplo, en su nivel más básico. ¿Y la segunda? La segunda es la distinción entre lo público y lo privado. Esto traza una frontera, la esfera de la sociedad, que es lo público, y la de los individuos, lo privado. Para que quede claro, una ley de tránsito es pública. Se nos impone a todos, es una relación de subordinación. En cambio, un préstamo entre amigos es privado. Es un acuerdo entre iguales. El Estado solo se mete si alguien no cumple. Ese ejemplo es clarísimo, y supongo que esto nos lleva a la tercera categoría, que es la más polémica de Schmitt. Amigo-enemigo. Exacto. Y aquí hay que ser muy cuidadosos. Cuando Schmitt habla de enemigo, no se refiere a alguien que te cae mal o un competidor. El enemigo político es siempre un colectivo. Es el otro en un sentido existencial. Uf, tengo que frenar un poco aquí, porque esa idea de amigo-enemigo suena muy peligrosa. En el mundo tan polarizado de hoy, ¿no es precisamente ese pensamiento el que lleva a deshumanizar al otro? Parece una receta para el desastre. Y esa es la crítica principal que se le hace, y es una crítica muy válida. Pero para ser justos con su argumento, él diría que no está promoviendo esta distinción, sino que está describiendo una realidad. Su punto es que, nos guste o no, la posibilidad última de trazar una línea y decir estos somos nosotros y esos son ellos, es lo que define la política en su máxima intensidad. La política madura, para él, no es fingir que eso no existe, sino gestionarlo para que nunca escale un conflicto abierto. A la guerra. Es una visión bastante cruda. Las fuentes también decían que las primeras dos, mando-obediencia y público-privado, operan más que nada dentro de una comunidad, ¿cierto? Y amigo-enemigo es la que define las fronteras con el exterior. Precisamente. Define quién está dentro y quién está afuera del orden. Todo esto expande el concepto muchísimo. Si lo político está en todas partes, desde la familia hasta las relaciones internacionales, lo que las fuentes llaman micropolítica, macropolítica e incluso megapolítica. Esto me lleva a la pregunta final. Si esta fuerza es tan omnipresente, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué sirve todo esto?
En su versión más elevada, el fin de la política es crear y mantener un orden de convivencia humana que una comunidad considere deseable. El medio para lograrlo es el poder. Ahora, para analizar cómo se busca ese fin, las fuentes proponen verlo con 3 lentes distintos: como arte, como técnica y como ciencia. 3 formas de ver lo mismo. A ver, ¿cómo sería la política como arte? Es la lucha por conseguir el poder. Es la parte imprevisible, la creativa, depende de la intuición, del carisma, de la audacia del político. No hay un manual para ganar una elección. Es pura estrategia y oportunidad. Y me imagino que la política como técnica es lo que viene después de ganar. Exacto. Es ejercer el poder una vez que ya lo tienes. Y a diferencia del arte, esta parte es mucho más predecible, reglada. Son los procedimientos para aprobar una ley o administrar un presupuesto. El trabajo del día a día. Y la tercera, la política como ciencia. Es, bueno, básicamente lo que estamos haciendo ahora. Efectivamente, es dar un paso atrás y estudiar todo el fenómeno, el arte y la técnica, con un método. Tratar de entender sus reglas y consecuencias de una manera objetiva. ¡Wow! ¡Qué recorrido! A ver si lo puedo resumir. Empezamos con los griegos, con un ideal donde tu identidad era tu vida en la ciudad. Ser persona era ser político. Luego llega Maquiavelo y le da un hachazo diciendo, no, la política es un juego aparte con sus propias reglas frías. Y de ahí llegamos a esta visión casi de lo político como una fuerza que nos rodea, definida por el poder, por lo público y lo privado, y en su extremo, por esa línea entre un nosotros y un ellos. Parece que viajamos de un ideal muy noble a una realidad bastante más cruda. Es una excelente síntesis del viaje. Y nos deja, creo, con una idea flotando. Si la política, en su esencia, busca crear un orden para que podamos convivir, pero al mismo tiempo su categoría más intensa es la que nos separa en un nosotros y un ellos, ¿cómo se gestiona esa tensión? ¿Cómo se construye una comunidad sin crear un enemigo? Esa es, quizás, la pregunta más difícil de la política en un mundo donde nuestras identidades son cada vez más complejas y están más interconectadas que nunca.